Hola, mi nombre es Luisa González y soy Microsoft Learn Student Ambassador. En este video vamos a hacer una demostración de cómo utilizar funciones en JavaScript. Si quieres, me puedes seguir en las redes sociales como @mytechexperience. Comencemos. Entonces, en este video vamos a tener 5 pasos muy importantes. Primero, vamos a aprender a definir una función. Segundo, vamos a aprender a invocar una función. Tercero, vamos a aprender cómo nombrar la función. Cuarto, vamos a aprender sobre los parámetros de entrada que le podemos pasar a nuestras funciones. Y quinto, vamos a aprender sobre la función que tenemos en las funciones como tal para retornar un valor que se llama return. Entonces, comencemos. Primero, es importante tener en cuenta que para definir una función vamos a utilizar la palabra clave function y luego vamos a poner el nombre de nuestra función. Entonces, comencemos así. Vamos a escribir la palabra clave function, démosle aquí un espacio, la palabra clave function, y le voy a dar un nombre a mi función. En este caso, digamos que se va a llamar print hello. De aquí tengo que abrir y cerrar paréntesis para definir mi función y para empezar a definir dónde va a ir todas las líneas de código que se van a ejecutar cuando llame a mi función, voy a utilizar los signos de llave. Aquí hemos hecho una definición básica de una función en JavaScript. Entonces, vamos a ver si yo quisiera imprimir, qué es lo que he definido en este momento, puedo utilizar typeof y llamar a print hello, lo cual nos va a retornar básicamente lo que es print hello. Entonces aquí podemos decir ejecutar nuestro código y nos va a devolver la palabra function, porque básicamente hemos definido la función print hello como tal en Java. Ahora, ¿dónde van a ir las líneas de código de nuestra función? La vamos a poner aquí adentro. Código de nuestra función. Entonces, cuando llamemos y ejecutemos a nuestra función, todo lo que esté dentro de estos dos llaves, básicamente es lo que se va a ejecutar cuando llamemos a la función. Entonces, digamos que queremos imprimir un mensaje que va a decir hello, hello world. Entonces, vamos a llamar a nuestra función. Aquí es donde venimos a invocar a una función. Hay que tener en cuenta que es muy diferente es diferente cuando hablamos de definir una función a cuando hablamos de invocar una función. Cuando definimos una función, básicamente estamos diciendo, mira, voy a crear una función y estas son las líneas de código que se van a ejecutar cuando llame a mi función. Invocar una función básicamente es decirle, ok, necesito llamar a esa función a que se ejecute y todas las líneas de código que están dentro de esa función pues se ejecuten como tal en nuestro programa. Entonces, para yo invocar una función, lo que voy a hacer es utilizar el nombre de print hello, abrir y cerrar paréntesis y poner un punto y coma. Básicamente así estaría invocando como tal a mi función en JavaScript. Entonces vamos a imprimir hasta ahora este código y básicamente hemos obtenido lo que estábamos imprimiendo anteriormente, que era como que typeof de print hello, que nos da como respuesta pues que print hello es una función, y luego estaríamos imprimiendo el resultado del console.log cuando llamamos a nuestra función print hello o cuando ejecutamos a nuestra función print hello. Espero que en este momento tengas claro la diferencia entre definir una función e invocar una función. Definir es básicamente escribir la función, decir qué es lo que quieres que esté dentro de la función, y invocar una función es llamarle y decirle, hey, mira, ya sabemos qué es lo que eres tú, esta función, ya sabemos que ejecuta, pues quiero ejecutarte, ¿sí? Entonces, listo. Ahora, cuando vamos a hablar sobre los nombres de una función, es importante tener en cuenta que, digamos que podemos utilizar dentro de los nombres de la función, podemos utilizar el signo pesos y podemos utilizar la línea abajo, pero no podemos utilizar y alfabetos, pero no podemos utilizar caracteres especiales para nuestro nombre. Básicamente, ¿esto qué significa? Digamos que yo quisiera crear otra función que se va a llamar print hello, no, digamos print by,
pero entonces no quiero que sea print by así. Digamos que quiero ponerle esta línea. Básicamente aquí el editor de texto me está diciendo que no puedo definir una función con un carácter especial. Pero digamos que quisiera definir mi función con una línea abajo, como esta. ¿Ven que no hay ningún problema? Eso significa que puedo utilizar la línea abajo, underscore, o puedo utilizar el signo de pesos como tal. Entonces, si digamos que cambiamos este por signo de pesos, no hay ningún problema. Pero si le ponemos otra vez la línea del medio, no funciona. Otra línea no funciona. Básicamente hay que tener en cuenta que para nombrar nuestras funciones puedes utilizar letras del alfabeto, puedes utilizar el signo pesos y puedes utilizar la línea abajo. Nada más. Entonces, bueno, ya con eso hemos cubierto pues el nombre de la función como tal. Pongamos entonces esta, básicamente, aquí arribita. ¿Cómo nombramos a nuestra función? Ahora, digamos que vamos a hacer una función personalizada o queremos darle parámetros de entrada a nuestra función como tal. Entonces, digamos que en vez de imprimir hello world, quiero decir hello mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy definiendo mi función, aquí dentro de los paréntesis puedo definir variables de entrada, como por ejemplo name. Entonces aquí básicamente estoy diciendo, print hello va a tener un parámetro de entrada que se va a llamar name. Entonces, ¿dónde voy a utilizar ese parámetro de entrada dentro de mi función? Básicamente, digamos como que hello world y digamos hello más name, que sería hello y eso personalizado, hello, name y el name que le estén pasando a la función cuando se invoque la función. Entonces ahora vamos a... Esto es muy importante resaltar que sería diferente a cuando invocamos a la función. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos este código en este momento, este print hello nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque cuando definimos la función le estamos diciendo, mira, vas a tener un parámetro de entrada que se va a llamar name. Pero aquí cuando estoy invocando a la función no le estaría pasando ningún parámetro de entrada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos qué es lo que pasa cuando ejecutamos este código. Resulta que hemos llamado a print hello y no le hemos pasado ningún valor para name, porque aquí definimos name. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? JavaScript, tienes que tener esto muy en claro. JavaScript no verifica que la cantidad de parámetros que le estés pasando a la función sean los mismos que están en la definición de la función, ni tampoco verifica que estas variables sean del mismo tipo de variable que vas a utilizar acá. Por ejemplo, si vamos a hacer un cómputo matemático y le estás pasando un string en vez de un número, entonces JavaScript no te va a decir, mira, es que eso está mal. No, lo que va a hacer es que JavaScript te va a decir undefined o que no, digamos que no entiende qué es lo que estás tratando de hacer ahí. Entonces, básicamente, aquí llamamos a nuestra función print hello, donde en nuestra definición le estamos diciendo que vamos a tener un parámetro de entrada que se va a llamar name, pero nunca le mandé el parámetro de entrada. ¿Qué es lo que hace JavaScript? JavaScript ejecuta el código y dice, ok, console.log hello más el name, no sé qué es el name, no sé qué es lo que esto significa, entonces él corre el código igual e imprime hello y undefined, indefinido, porque no sabe qué es lo que significa name. Entonces, cuando quiero invocar a la función, comentemos esta línea de código, quiero invocar a mi función y le quiero pasar el parámetro de entrada. Entonces voy a llamar a mi función print hello y le voy a pasar un name, Luisa. Entonces voy a decir otra vez, entonces voy a ejecutar como tal mi código. Entonces podemos limpiar acá para verlo otra vez arriba. Y ya ahora sí, he llamado a mi función print hello, le estoy pasando un string que es mi nombre como tal, que es el parámetro de entrada que está en la definición de la función, y básicamente él está cogiendo y está imprimiendo hello más el nombre de Luisa. Entonces me devuelve hello Luisa. Comentemos este type of en este momento. Y básicamente tenemos entonces dos ejemplos aquí. Aquí estamos aprendiendo. Aquí tenemos básicamente las dos cosas, que sería invocar a una función o invocar a mi función y utilizar un parámetro de entrada como tal. Quitemos este console.log también. Ahora,
Digamos que dentro de mi función yo quiero utilizar la opción de return o quiero devolver un valor o quiero ejecutar mi función para hacer un cálculo matemático o para hacer algo y quiero que ese valor que digamos calcule dentro de mi función retornarlo y guardarlo en una variable en JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para utilizar la función return de las funciones en JavaScript? Básicamente lo que voy a hacer es crear una constante o una variable. Si creemos una variable que se va a llamar, no sé, resultado. Entonces, resultado va a ser igual a print hello, cuando le paso el parámetro de entrada name y esto. Pero aquí en este momento estoy diciendo, ok, resultado va a ser igual a esto, pero aquí dentro de mi función como tal no estoy definiendo qué es lo que va a ser el return o qué es lo que voy a devolver dentro de mi función. Entonces básicamente lo que podemos hacer aquí es quitar este console.log, comentémoslo, y podemos crear otra variable que se llame resultado, el cual va a ser igual a un string que va a ser hello, espacio más el name o el parámetro de entrada que reciba la función. Y ahora lo que voy a utilizar para poder devolver este resultado cuando ejecuto la función es utilizar la palabra clave return resultado. Lo cual significa que cuando yo llame aquí a print hello y le pase el parámetro de entrada a Luisa, básicamente este resultado, o sea, este string es el que me va a retornar la función print hello y ese lo va a guardar básicamente en esta variable que se llama resultado. Y luego yo aquí ya puedo decir console.log resultado. Imprimir el resultado que me está retornando o me está devolviendo mi función print hello con un parámetro de entrada de Luisa. Entonces ahora vamos a ejecutar este código y vemos como resultado hello Luisa. Básicamente esto es cómo podemos utilizar la función return o la opción de return para devolver resultados dentro de nuestras funciones en JavaScript. Espero que hayas entendido este video sobre JavaScript y eso fue todo por hoy.